De la crisis a la oportunidad. En medio de esta crisis que estamos viviendo hay muchas cosas que podemos hacer, pero lo que podríamos intentar hacer correctamente es hacer una lectura de los tiempos y de las realidades que están sucediendo. Hoy, cuando la economía nacional anuncia una recesión económica, donde los expertos vaticinan que habrá un 30% de desempleo más alto en los próximos 2 meses, cuando muchas empresas, aproximadamente el 38% del comercio, anuncian cierres o ingresos a la ley de insolvencia. Hoy, cuando los grandes empresarios están diciendo que van a reducir el personal en un 25%, hoy tenemos que mirar hacia el futuro partiendo de la realidad que estamos viviendo. Hoy necesitamos ser como esos valientes de David, que habla el primer libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, que dice que eran de la tribu de Isaacar. Y la valentía de ellos no consistía en el manejo de las armas o en la habilidad en la guerra, sino que su valentía consistía en interpretar los tiempos y aconsejar al pueblo lo que tenían que hacer. Esto de interpretar los tiempos es tan importante para la iglesia que incluso el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, luego en el libro de Lucas capítulo 12 versículo 56, recrimina a la multitud y los llama de hipócritas porque eran capaces de interpretar las señales de los tiempos, las señales de la tierra, pero no eran capaces de interpretar el tiempo ahora que venía para ellos. Hoy creo que la mayoría de las iglesias han sabido interpretar dónde estamos situados hoy. Y yo valoro a mis consiervos que hemos promovido el ayuno, la oración, el arrepentimiento en medio de esta crisis. Pero ¿qué sigue para el futuro? Ya es hora de planear qué va a pasar para la iglesia y qué va a pasar para nuestros hermanos. No podemos quedarnos en el lamento. No podemos quedarnos en el pesar. No podemos quedarnos pensar que solamente vamos a vivir en medio de una crisis siempre. El coronavirus, si no ha acabado con nuestra vida, no necesariamente tiene que dejarnos en la ruina. Así que tenemos que ahora que proyectarnos hacia el futuro, mirar qué va a suceder con nuestros hermanos, con nuestra familia, con la iglesia en general. Es por eso que hoy los invito al libro de Mateo capítulo 35, del versículo 14 al 30. Y que miremos en este relato que la Biblia titula como el relato de los siervos, del siervo infiel y los 2 siervos fieles. Tenemos que mirar a través de este relato, que era un relato netamente escatológico sobre los últimos tiempos, pero que si lo miramos con detenimiento vamos a encontrar algunas pizcas que nos pueden orientar hacia el futuro de lo que debemos hacer hoy como trabajadores o también como patrones. Dice así las Sagradas Escrituras: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas, y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000 y dijo: Señor, usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Luego también el que recibió las 2,000 monedas fue y le informó a su señor que había ganado otras 2,000. Su señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo.
Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso. ¿Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido? Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiese recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désela al que tiene las 10,000, porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a este siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. El contexto de este pasaje, en el capítulo 24, Jesús venía hablando de los eventos futuros y de su segunda venida, y lo ilustra con la parábola de las 10 vírgenes. Y luego en el versículo 25 termina hablando del juicio final. Lo paradójico es que cuando termina este capítulo, inmediatamente comienza el complot para acabar con Jesús. Es importante recordar aquí que Jesús estaba a solas con sus discípulos cuando cuenta la historia del siervo infiel. Es decir, que esta historia no es para los de afuera, es para los de adentro de la iglesia, para nosotros, el pueblo de Dios. Así que ahora sí miremos con detenimiento qué podríamos aprender nosotros para organizar a la iglesia y a nuestros hermanos hacia el futuro. Primero miremos la actitud del jefe, ya que esta historia no solamente pueden aprender los hermanos que son trabajadores, los que dependen de un jefe, sino que también puede enseñarnos muchas cosas a los que son jefe y tienen personas a cargo. La actitud del jefe o patrón. El amo decidió soberanamente cuándo viajar, no lo consultó con nadie. Así puede también hacer el Señor en estos momentos. Soberanamente ha decidido que las cosas sucedan como están sucediendo. ¿Por qué Él tendrá alguna razón? Pero este Señor también confió en ellos al dejarlos al cuidado de todos sus bienes, dice el texto. Y no solamente lo dejó al cuidado de todos sus bienes, sino que les dio posibilidades de ascenso al dotarlos a todos de una cantidad de dinero para que pudiesen negociar con ellos. Ahora, esta cantidad que le dio a cada uno dependía primero de la soberanía del amo, pero también dependía de la capacidad de cada uno de ellos. El Señor no abusó de ninguno, pues a cada uno le dio según su capacidad. El amo dividió el dinero entre sus siervos de acuerdo a sus capacidades. Nadie recibió ni más ni menos de lo que podía usar. Les dio una posibilidad enorme de crecimiento personal. Primero los organizó, los empoderó y luego les dio un capital para que trabajasen. Pero el amo también cumplía a cabalidad toda su planeación, porque dice que un día regresó, después de un tiempo volvió y cuadró cuentas. Este amo tiene muchas características hermosas para nosotros hoy, porque premiaba la lealtad de sus siervos y los premiaba en público. Siempre tuvo a bien premiarlos, pero también llevarlos a ser parte de su regocijo, es decir, los metía en su gozo como si fueran su familia. Este hombre tenía la costumbre como que de felicitar en público, porque lo hizo públicamente cuando a uno le dijo: denle las 1,000 del otro para que él también las administre. Este hombre también fue muy sabio, porque cuando el siervo infiel lo acusó injustamente de algo que él no había hecho, no entró en una confrontación directa con el siervo infiel, sino que utilizó su misma argumentación para poderlo contrarrestar y demostrarle dónde estaba su error. Este amo era sabio. Él sabía cómo administrar sus bienes y era sabio en el aspecto personal y en el aspecto laboral, porque no encontramos una tacha de él en todo el relato. Pero ¿qué nos pueden enseñar también los siervos fieles? Aquellos dos que sí negociaron bien. Lo primero que podemos aprender de ellos es que fueron valientes y aceptaron el reto. Fueron arriesgados, pues negociaron con el dinero que su amo les dejó. Ahora, ellos estaban en igualdad de condiciones todos, porque se fue el amo y todos quedaron sin supervisión. Pero ellos no aprovecharon esa oportunidad para cuando no estaban siendo supervisados para malgastar el tiempo, sino que trabajaron. Y así hay muchas personas hoy en casa que les toca trabajar sin supervisión.
sin que los estén acosando en el trabajo. Algunos están en la modalidad de teletrabajo, otros de trabajo a distancia. Pero mira bien cómo estás utilizando tu tiempo. Estas personas también fueron respetuosas cuando se dirigían a su amo. Siempre le hablaban con respeto, con dignidad. Se reinventaron en el proceso porque quizás ellos nunca habían quedado solos, sin supervisión. Pero cuando quedaron solos y se les entregó un capital, simplemente se reinventaron y hicieron negocio con este capital y lo pusieron a producir. Pero lastimosamente vemos la actitud del siervo infiel. Fue impulsivo, cobarde, y lo primero que se le ocurrió, eso hizo. ¿Y qué fue lo único que se le ocurrió? Cavar un hoyo y esconder el dinero. Cuando su amo volvió, no dio explicaciones. No quiso ni siquiera informar, sino que dio unas explicaciones que no le estaban pidiendo. Sacó excusas injustificadas y dio unas explicaciones que nada tenían que ver con lo que el amo quería recibir en esos momentos. Y en esas explicaciones fue irrespetuoso, fue tosco, porque se dirigió a su amo acusándolo de algo que él no era. Acusó a su amo de que que cosechaba donde no sembraba. Lo acusó de injusto. Si eso hubiese sido cierto, los dos anteriores siervos también lo hubiesen dicho, pero ninguno de los dos anteriores dijo nada. Este siervo infiel no amaba realmente a su amo, ni su trabajo, sino que obedecía por temor. No estaba acostumbrado a estar sin supervisión. No estaba acostumbrado a producir bajo presión. No estaba acostumbrado a enfrentar unos nuevos retos. Por eso el fracaso que este hombre tuvo solo puede atribuírsele o a que era flojo o a algún odio a su amo. Este siervo le dio miedo salir de su zona de confort. Dominado por el miedo, ni siquiera hizo lo más mínimo para producir algo. Entendió mal su responsabilidad como mayordomo. Pensó que cuando le entregaron este dinero, lo mejor que podía hacer era guardarlo, y ni siquiera lo puso a producir. Este amo no interpretaba bien las órdenes, porque veía injusticia en las oportunidades que su amo le estaba dando. Cuando su amo le dio el dinero para que él ganase más, le estaba dando una oportunidad, y él lo que vio fue una injusticia. No sabía trabajar sin supervisión, no sabía trabajar bajo presión, se bloqueaba, no estaba preparada para condiciones extremas. Y puede ser lo mismo que está pasando hoy, mis queridos hermanos. Hay muchas personas que esta cuarentena se los cogió sin estar preparado para trabajar sin supervisión. Y ahora están en sus casas aparentemente produciendo, pero no están produciendo lo que realmente su empresa está esperando. Esta persona lamentablemente también puede representar, este siervo infiel puede representar a muchos consiervos que hoy están en un dilema de qué hacer en el ministerio. Porque muchos no estaban preparados para comunicarse a través de las redes, para enfrentar una cámara. No estaban preparados para pastorear a la distancia, para pastorear en forma virtual. Y hoy esta crisis les está planteando un reto que, si no saben interpretarlo como una oportunidad, lastimosamente muchos fracasarán. Recordemos que el mismo viaje que hizo este amo, para dos fue la más grande oportunidad para avanzar, pero para uno fue el más grande fracaso. Pero fue un solo viaje el que amo hizo. Es una sola situación la que todos estamos viviendo hoy. Y esta situación tú la puedes interpretar como la oportunidad más grande que Dios te está dando para reinventarte, para cambiar, para readaptarte. Pero también puedes interpretarla como una crisis y te puedes quedar en ella. Querido hermano que me escuchas, querido amigo que me escuchas, si eres un trabajador y han depositado confianza en ti, aprovéchala. Reinvéntate, readáptate, produce más. Pero también a nosotros los pastores nos corresponde alentar al pueblo y decirle que no solamente estamos en crisis, sino que estamos en la oportunidad más grande de aprender cosas nuevas. Aprovechemos estos momentos
de confinamientos en las casas para aprender un nuevo arte, para aprender a manejar los medios, las redes, muchas cosas que podemos aprovechar. Recordemos que cada uno de nosotros tiene un don, un talento que Dios nos ha dado y que algún día regresará para pedir cuentas sobre él. Nuestro Señor, Cristo, no tiene siervos ociosos. Hoy es el momento de reinventarnos, de hacer cosas nuevas, de mirar hacia el futuro, porque ya que este virus no nos ha acabado, no nos ha enfermado, tampoco tiene por qué arruinarnos. Hoy necesitamos personas que usen prudentemente sus dones y sus habilidades para orientar a los demás. Hoy necesitamos recordarle al pueblo que Dios siempre ha sido fiel y siempre ha estado con nosotros. Si Dios está con nosotros en medio de esta crisis, Él nos va a sostener, pero queda de parte de nosotros prepararnos hacia el futuro. Así que esta recesión económica no nos tiene que dar miedo porque Dios nos va a sostener. Pero tampoco te puedes confiar en que no vas a hacer nada. Tienes que hacer algo, tienes que reinventarte, tienes que pensar en el futuro. Te invito a que confíes en el Señor, pero a que saques lo mejor de ti. Esta crisis puede ser la más grande oportunidad que Dios te está dando para avanzar, pero también puede ser la oportunidad más grande que tú vas a tener para fracasar. Confía en el Señor, que el Señor está contigo y da lo mejor de ti para ayudar a las demás personas y ayudarte a ti mismo. Que el Señor te bendiga.